en el Salmo número 92, verso 10. Salmo número 92, el verso 10. ¿Cómo dice allí la palabra del Señor? Todos a una voz. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Una vez más. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Diga gloria a Dios. Siéntese, mis hermanos, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermano, estamos tratando el tema del Espíritu Santo en las dominicales, porque se necesita que los hermanos sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y estudiando este tema, me encontré con este pasaje precioso. Seré ungido con aceite fresco. El salmista no está hablando de la primera vez que lo ungieron. Está hablando de una unción nueva. Amén. Habla de un aceite fresco, no de un aceite rancio, viejo, no. Habla de un aceite para esta época. Amén. Porque es que, hermano, cuando se ungía un sacerdote, se ungía para consagrarlo al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero después, con el trabajo, el quehacer de limpiar los utensilios de la casa de Dios, del sacrificio de los animales, ese olor de sacrificio, de sudor, de polvo, volvía y se le impregnaba al sacerdote. Y es que nosotros, hermanos, también cuando hacemos aseo en la casa o en el trabajo, el sudor se nos pega, ¿cierto? Y tiene un olor peculiar. ¿Y qué utilizamos para quitarnos ese aroma? Pues nos agarramos y echamos perfume, ¿sí o no? Para camuflar el olor. Bueno, en el sacerdote, cada vez, hermano, que necesitaba, se le ungía aceite fresco. Amén. Se le daba otra vez una unción. ¿Para qué? Para que ese aroma a cielo, porque recordemos que el aceite de la santa unción era un perfume. Amén. Un perfume aceitoso que no se podía hacer otro como él, que tenía unas especificaciones que no cualquiera se lo podía untar. Solamente era para el sacerdote, para los reyes, para los profetas y para los utensilios del templo de la casa de mi Dios. Amén. Pero a Dios no le gusta, hermano, el olor a mundo. A Dios no le gusta el olor a carne, a pecado. A Él le gusta un aroma a Espíritu Santo. Y eso es lo que representa el aceite de la santa unción. Esta iglesia, hermano, tiene que estar oliéndole a Él, a Espíritu Santo. Cuando lo creen conmigo en esta mañana, suéltele ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Es por eso que la iglesia tiene que estarse renovando en el Espíritu. Amén. No podemos conformarnos con que un día yo hable en lenguas, con que un día a mí el Señor me llenó con el Espíritu Santo, con que un día Dios me puso a servir en la iglesia. No, Señor. El cristiano tiene que estarse renovando en el Espíritu. Amén. Y que Dios sea derramando aceite fresco. Amén. Para poder impactar en esta generación. Porque, hermano, estamos viviendo tiempos diferentes. En los tiempos en los que yo me entregué, que una persona hablar en lenguas no era nada raro. Hoy sí es raro. Hoy sí es raro.
Pero una de las cosas que no había en los tiempos en los que yo me entregué era que no había tantas posibilidades de uno entretenerse como el caso del internet. Porque si hay algo que le quita tiempo a la iglesia, a los hermanos, a la gente, es estar ocupado con el celular. Usted se imagina donde los jóvenes y los hermanos, esa hora y media o 2 horas y más, en lugar de dárselas al celular y al internet, se dedicaran a orar, a meditar, a leer la Biblia. Oiga, hermano, yo creo, y es así, no demorarían mucho en ser llenos del poder del Espíritu Santo. Amén. Y se lo digo por experiencia. Porque, hermano, cuando yo me bauticé, yo no recibí el Espíritu Santo de una vez. Como le he dicho a los hermanos, fueron 7 años para ser lleno de la promesa. Pero ¿qué era lo que me entretenía a mí? El trabajo. El trabajo, hermano. El afán de conseguir dinero. El negocio era lo más importante. Madrugaba para irme a trabajar. 4 de la mañana tenía que ya estar arriba, oración de 10 minutos y corra para el trabajo. Hermano, y esa era mi rutina todos los días. Un día un hermano me dijo, hermano John Freddy, ¿por qué no se consagra un poquito más a Dios para que reciba el Espíritu Santo, hermano? Y yo recuerdo las palabras que le dije al hermano. Yo le dije, hermano, yo así estoy bien, porque todo el que me compra aquí, yo le hablo de Cristo. Y si llega alguien enfermo, oro por él y Dios lo sana. Así que le estoy sirviendo también al Señor. No tengo necesidad de recibir el Espíritu Santo. Como que Dios escuchó esas palabras y no le gustó. Y lo que me trasnochaba y lo que me hacía levantar madrugado, Dios lo quebró. Se acabó el negocio. Y ahora levántese temprano, ¿a qué? Y porque ya no había trabajo. Ahora sí, doble rodillas. Porque las deudas, hermano, debía el arriendo del negocio, debía el arriendo de la casa. No había para la comida, hermano, una cosa terrible. La ventaja era que en aquel tiempo la hermana Nalvis no estaba embarazada ni teníamos hijos. Estábamos recién casados, hermano, pero qué pena con la hermana Nalvis, ¿sí o no? Una situación, hermano, que la hermana Nalvis le tocó ir a almorzar donde la suegra. Por eso hay que querer las suegras, hermano, y llevársela bien, o yo. Que pasa es que uno es desagradecido con la suegra, pero uno más de una suegra la calma uno el hambre, o yo. Sí, señor. Hermano, y yo me levantaba a 4 de la mañana, 9 de la mañana, orando, y de ahí me iba con el pastor a evangelizar el barrio. Hermano, y así todos los días. No durante un año, no durante 5 meses o 6 meses, un mes. Lo que no recibí en 7 años, en un mes, hermano, consagradito, hermano, levantándome tempranito a orar, hablando de Cristo todo el día, leyendo la palabra, hermano. El Señor en un mes me llenó con el Espíritu Santo. Por eso le digo que si esas 2 horas que se la dedica al celular y al internet las pones para orar, leer la Biblia y hablar de Cristo, oiga, usted no demora en ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén y le dan ese aplauso al Señor bien fuerte? Aleluya. Hermanos, hablo con los que ya lo recibieron. No puede quedarse con la unción pasada. Amén. ¿Por qué? Porque es que el aceite de la unción se derramaba y como dice el salmista,
No. Baja sobre la cabeza, sobre la barba y hasta el borde de sus vestiduras. Ese olor a sacerdote, hermano, impregnaba todo el lugar. Pero el olor bajaba, desaparecía, caía. Amén. ¿Y qué pasa cuando se acaba la unción? Vuelve otra vez el olor a sudor, a mugre, a carne. Amén. Entonces se necesita otra vez ¿qué? Unción, aceite, aroma a Cristo. Es por eso que en muchos lugares los hermanos tienen unos comportamientos que no son de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una unción fresca. Fresca, mi hermano. Todavía están con la unción de hace 15 años atrás, cuando recibieron por primera vez el Espíritu Santo. Esa unción, hermano, ya pasó. Necesitamos una unción hoy, amén, en este momento, en este lugar, en esta hora, que el Señor sea derramando de su poder y yo dejándome ungir de Él. Alabanzas a su nombre. Diga gloria a Dios. Porque esta época es diferente. Es diferente. Por eso necesitamos una unción fresca. El Espíritu Santo es el mismo, pero las generaciones iban cambiando. ¿Cómo impactamos hoy a los jóvenes? ¿Cómo impactamos a la generación de estos tiempos que no quieren servirle al Señor? ¿Cómo hacemos? Hombre, que ellos vean en nosotros la unción del Espíritu Santo. Amén. Que ellos vean en nosotros a Cristo. Porque si nosotros seguimos, hermanos, igual, no vamos a impactar a nadie. Amén. Y la iglesia no puede convertirse en un espectáculo, en un show. No, señor. Aquí en la iglesia lo que tiene que haber es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. ¿Qué impactó a la generación de mi Cristo? Cuando vino mi Cristo, ¿qué fue lo que impactó a esa gente? El poder que el Señor tenía. Cómo predicaba la palabra, hermano. La palabra de mi Cristo era una palabra sabrosa, una palabra deliciosa al oído. Amén. Como dijo Isaías, amén, la gente comía la palabra y se deleitaba el alma, gloria al Señor. Y qué bueno es que nosotros los predicadores, hermanos, tengamos esa unción, que cuando prediquemos la palabra, el que escuche se le satisfaga el alma y diga: salí lleno, salí contento, salí diferente, sentí la gloria de Dios. Alabanzas a su nombre. Pero muchas veces, hermano, sí, tenemos teología, tenemos Biblia, tenemos palabra, pero Espíritu Santo, poco. Y ese era el caso de los fariseos. ¿Cuál era la rabia de los fariseos con Jesús? Hombre, que cuando Jesús hablaba, hermano, eran unas palabras tan bonitas, tan claras, tan precisas. Unas parábolas, hermano, tan sencillas pero tan profundas, como la parábola del sembrador, que es una parábola tan sencilla, pero a la vez tiene una profundidad tan hermosa. En cambio, los fariseos, hermano, comenzaban a hablar y hablar de Dios y a ponerle, y la gente más bien decía: uy, qué palabra tan cansona es esta. Lo que nos ponen es cargas y cargas y cargas. En cambio, el Señor, hermano, hablaba y la gente le gustaba. Tanto era así que a la gente no le importaba ni comer. Los discípulos le decían: maestro, despídelos, porque ya es tarde para que vayan a comer. Porque la gente, hermano, no le importaba comer. Lo que le importaba era escuchar la palabra de mi Cristo. Y eso es lo que necesitamos hoy en día para impactar a las generaciones. Que la palabra que se predique aquí venga del mismo cielo, sea ungida por el Espíritu Santo. Que la gente, hermano, tenga esa necesidad de venir a escuchar el mensaje del Señor.
Entonces el salmista dice, pero tú aumentarás mi fuerza como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. ¿Usted sabía que David fue ungido 3 veces? David fue ungido 3 veces. Vamos a mirar la primera. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13. Vamos a mirar allí la palabra del Señor. ¿Cómo dice allí? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el espíritu ¿de quién? De Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Amén. Mire, la primera unción fue ungido por Samuel. Pero ¿cuál era la condición de David? No era rey, no estaba en el trono, no tenía reconocimiento público, no fue ungido tampoco en una posición visible. Igual que los que hemos recibido un cargo por primera vez. ¿Usted se acuerda cuando recibió un cargo por primera vez? ¿Usted era reconocido en la iglesia? ¿Alguien sabía quién era usted? ¿En el barrio lo identificaban? No. Entonces la primera unción que Dios da es para que lo reconozcan a uno y vean que uno tiene el Espíritu Santo. Amén. Sí, hermano. Para eso fue que Dios ungió primero a David, para ponerlo como rey, pero que la gente lo reconociera. Para que sus hermanos vieran. Para que su papá entendiera. Porque es que David era el muchacho despreciado por todos, el muchacho que nadie veía, el muchacho que nadie quería, el muchacho que todo el mundo tenía por allá. Amén. Pero el único que lo veía era el Señor sí sabía. Amén. Entonces cuando lo unge Samuel en medio de sus hermanos, oiga, todo el mundo, y este muchacho, y así nos dijeron de nosotros, y ese muchacho, y esa señora, y esa hermana, y que predicando, oiga, ¿y de cuándo acá? La gente se sorprende. Dios lo unge a uno para sacarlo del anonimato. Amén. Lo saca de detrás de las ovejas, así como sacó a David, y le dice a todo el pueblo: este es mi siervo, este es mi sierva, escúchenlo. Vea cómo canta, vea cómo me sirve, vea cómo ora, vea cómo predica. Amén. Y ojo, porque voy a hacer cosas grandes con él. Amén. Y abran el ojo porque lo voy a usar poderosamente. ¿Cuántos quieren que Dios los saque del anonimato? ¿Cuántos quieren que Dios los unja? ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Oye, hermano, yo creo que aquí hay unos dones preciosos en la iglesia que todavía no los hemos visto, no los hemos conocido. Estamos orando al Señor por servidores y yo creo que Dios va a levantar unos tremendos servidores, unas tremendas servidoras aquí en la iglesia con unos dones maravillosos. Aleluya. Que cuando le escuchen cantar a esa hermana, oiga, la iglesia va a hablar en lengua de la unción que tiene esa sierva. Que cuando ese jovencito comienza a predicar, hermano, vea, se va a estremecer la iglesia escuchando ese mensaje que Dios le ha dado a ese muchacho, a ese hermano. Pero todavía están en el anonimato. Por eso necesitas recibir el Espíritu Santo por primera vez, hablar en nuevas lenguas por primera vez. Amén. Para David fue algo precioso. Para mí fue algo grande. Por fin alguien lo reconoció. Por fin alguien lo miró. Porque en su familia lo tenían muy humillado.
Hermano, y Dios comenzó a cuadrar todito, todo, para que este muchacho fuera reconocido. Un día, hermano, vea lo maravilloso que es tener la unción. Un día, hermano, hubo guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y lógicamente, a David no lo llamaron a la guerra. Él no era un muchacho de guerra, los hermanos sí. Ellos sí sabían de espadas, ellos sí sabían de lanzas, ellos sí sabían de pelea. David, no, David sabía era de cuidar ovejas, de criar ovejas, de defender ovejas, de cantarle al Señor. Él lo que sabía era de música, de cantar, de adorar. Él era un adorador en espíritu y en verdad. Ese joven lo que hacía era adorar a su Dios. Amén. Pero Dios le cuadró todo. Comenzó a cuadrarle todo. Con el único músico que se sentía la gloria de Dios era con David. Había más músicos, hermano, había más músicos en Israel, pero cuando David cantaba y tocaba, el espíritu que había en Saúl se iba. Con el único que tenía la unción para echar fuera ese demonio era David. Con ninguno más se calmaba Saúl. Y cuando llegó el momento de la guerra, habían generales, habían hombres poderosos, habían valientes, había gente, hermano, que tenía experiencia en la batalla. Pero a todos les temblaba la rodilla, menos a uno, el que tenía la unción. Aleluya. El que tenía la unción. Es que la unción marca la diferencia. Tener la unción marca la diferencia. Hermano, y comenzó Goliat a insultar, a maldecir, a retar a Dios y al ejército de Israel, y no había quien dijera yo peleo. Dentro de los generales, dentro de los hombres de guerra, dentro de los valientes, no había uno que dijera yo peleo, pero había uno que no sabía de espada, que no sabía de guerra, que no sabía de escudos, que no sabía de estrategia militar, pero sabía el Dios que tenía, sabía la unción que tenía y sabía que la guerra es de Jehová y que Él es el que pelea nuestras batallas, pues somos su pueblo ungido. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? ¿Cuántos están en culto en esta mañana? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Suéltele ese aplauso a Él. Alabanzas a su nombre. Hermano, y él dijo, bueno, pues si no hay quien lo haga, yo lo hago. Qué bonito es, hermano, que haya gente así en la iglesia. Que digan, pastor, pues yo no sé hacerlo, pero yo me le mido. Yo nunca he predicado, pastor, pero si me toca yo voy. ¿A dónde es que toca ir? Pastor, yo nunca he reprendido un demonio, pero si me toca voy. Pastor, yo nunca he cantado un coro, pero si me toca lo canto. Hermano, el que tiene la unción, hermano, es atrevido yo. Ese se bota aunque le vayan a mochar la cabeza. Pero él quiere adorar a su Dios y dejar a su Dios en alto. Que la gente conozca a Dios por medio de él. Y es atrevido. Amén. No le da miedo. De eso necesitamos acá en la iglesia, que digan, pastor, yo no sé, pero yo voy. Deme la orden y yo voy a orar por esa señora en el nombre de Jesús. Gente ungida, hermano, necesitamos. No gente que le ponga pero a todo. Porque hay gente que, pero pastor, es que si no va fulano, es que si no va mengano, es que esto y lo otro, es que el líder de barrio, a todo le ponen pero y paran es criticando y molestando, que porque fulano fue, que porque fulano no fue, que porque me siempre toca a mí cantar, que porque, oiga hermano, a mí todos los cultos me toca tocar el piano y cantar. ¿Y qué? ¿Y qué? Es para el Señor, hermano, es para mi Rey. Y si le toca a usted todos los cultos de barrio, usted ha sido ungido para eso. Hágalo, hágalo, que Él lo sacó del anonimato para eso. Alabanzas a su nombre. Y si los otros no quieren cantar, no se preocupen.
Dios proveerá otro ungido. Dios se proveerá de otro. Amén. Pero yo no quiero que el Señor ponga otro acá. Yo quiero que esté usted. Y yo quiero estar aquí. Hermano, déjeme decirle que para mí es un honor, es un privilegio, pero también es un gozo y una alegría estar predicando en esta mañana, en esta escuela dominical. Para mí es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Y podían haber mejores, claro que sí. Teólogos, estudiados, gente profesional, hermano, con un léxico, con un vocabulario, unos, mejor dicho, hombres oradores que Dios pudo haber levantado para que predicaran en esta mañana, pero me tocó a mí. ¡Aleluya! Y eso es lo más grande que me ha pasado y no quiero que otros lo hagan. Quiero hacerlo yo. Amén. Entonces David dice, bueno, pues si no hay ninguno que vaya, yo voy. Hermano, y David motivaba al pueblo que le decía, pero venga acá, ¿qué es lo que están dando? No se le van a quitar los impuestos, al que ves al gigante le quitan los impuestos. Y más encima le dan la hija del rey, pasa a ser familia del rey. Uy, eso está bueno. Oye, ninguno se animaba. Ninguno se animaba. Era más el miedo, hermano. Pero David dijo, bueno, si ninguno, yo sí, la pelada está bonita, está buena. El Señor me la da. Es que no es de gratis que voy a ir a pelear, es que el Señor es tremenda recompensa. Esa la peleo yo. Hermano, yo siempre he dicho que uno tiene que pelear por la esposa, hermano. Hay que enamorarlas y bien enamoradas, hermano. A David le tocó pelear a ese muchacho, yo. Y con un gigante. Pero él dijo, vale la pena. Hermano, y se fue. Con su humildad. Con una honda y con 5 piedras y con un palo. Con humildad. Él no puso a picárselas de que era Jackie Chan ni que era Bruce Lee, que yo sé con la espada aquí, nada. Él no pudo hacer nada, aquí no, qué miedo, ni que voy a ponerme yo aquí a amagar con semejante gigante. Aquí toca es con lo que el Señor me permite, yo lo que sé tirar es piedra, por eso sí soy bueno. Eso es lo que él sabía, tirar piedra. Hermano, y sale ese gigante a humillarlo. Es que la gente se equivoca con nosotros, los hijos de Dios. La gente piensa que nosotros estamos solos. La gente piensa que no, pueden hacer lo que quieran y que eso queda así. No, Señor. Con nosotros está el poderoso gigante. El que pelea por nosotros. Amén, el que nos defiende. Y Goliat comienza a insultarlo y a decirle, es que no había un hombre. Oiga, vea. No lo, o sea, ni siquiera decía, es que no es mi hombre. Es un niño. Van a mandar un niño. Hermano, y en realidad, vergüenza sí debía darle al ejército de Israel. Vergüenza sí debía darle. Porque si había hombres de guerra para pelear esa batalla, sí había hombres. Pero mandar a un muchacho que criaba ovejas en lugar de un guerrero, eso da pena. Yo me imagino que cuando Goliat le gritó así, yo me imagino que todos los guerreros hicieron, uy, qué pena, Dios mío, qué pena. Claro, porque eso da pena. Amén. Es como Estados Unidos mostrando todos los aviones, los portaaviones, el ejército, todos los aviones que venían para Venezuela y sale Maduro mostrando a esa señora gordota con un fusil. Eso da pena. Y bueno, ya saben las consecuencias, ¿no? Se lo llevaron por alzado y por grosero. Eso da pena, hermano. ¿O no da pena? Eso da pena. A mí me dio pena ajena. Dije que va a salir esa señora con un fusil toda gorda y... Hombre. Hermano, eso fue lo que pasó. Pero David le dice, vea, usted viene a mí con lanza y jabalina, mas yo voy a usted es en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque usted ha retado al Dios Todopoderoso. Hermano, y cuando venía ese gigante a atravesarlo con la espada, David sacó la honda, lo que él sabía, la piedra,
y tin, tin, ¡boom! Soltó la piedra, hermano. Esa piedra iba como un misil. Eso era, hermano, un misil lanzado por David, pero esa velocidad que llevaba la puso Dios y le pegó en la cabeza, en la frente. ¡Pah! Oiga, hermano, no necesitó otra piedra, no necesitó que sacara las que llevó. Con una sola cayó el gigante, gloria sea su nombre. Y como dice la canción, y ese gigante se va para el suelo, ese gigante se va para el suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va para el suelo. Y con la misma espada le mochó la cabeza. Ya no era el muchacho que nadie conocía. Ya no era quién es ese muchacho. Ahora todo el mundo decía, Saúl mató sus miles, pero David mató a 10,000 y a 100,000 Dejó de ser desconocido. Ya no era el pastor de ovejas que humillaban los hermanos, ¿cierto? Y que el papá lo tenía en poco, sino que ahora era tremendo general. El yerno del rey, el que venció a Goliat. Oiga, Dios lo sacó del anonimato y lo puso en alto. Hermano, y a todos nos pasa similar con la primera unción. Comienza a regarse por todas las iglesias en Sabana. Oiga, hay en Posada de Torres un hermano que predica mejor que el pastor. Toca invitarlo. Oiga, ¿y quién es ese? No, él es así, ya sabes. Oiga, en Posada de Torres Dios levantó una hermana que canta tan bonito. ¡Qué señora para cantar bonito! Y comienza a regarse la bola, el comentario. Amén. Y cuando viene a ver, hermano, no, ya es pastor, ya es misionero, ya es un hombre de Dios en el servicio. O ya es una cantante de la iglesia profesional que adora al Señor, que ya tiene 4 y 5 volúmenes. ¿Por qué? Porque recibió la unción de Dios. No es por más. ¿Cuántos creen que aquí es el Señor el que lo pone uno a servir? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga gloria a Dios. Hermanos, los que creen que tienen voz bonita, se equivocan. Porque Dios aquí no quiere voces bonitas, quieren personas obedientes que se dejen ungir. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando la persona se crece y dice, es que yo soy el que canto, es que yo soy el que predico, vea, está a punto de caer y ser sacado de la presencia del Señor. Porque eso fue lo que le pasó a Satanás. El diablo quiso quitarle la gloria a Dios y pensar que él era bonito, elegante, guapo y lo más bello que había por su propia fuerza. Y se le olvidó quién fue el que lo creó. Si el diablo era el lucero de la mañana, fue porque Dios lo hizo así. Amén. Y si nosotros hoy predicamos, cantamos y servimos, y la gente dice, qué bonito canta, qué bonito predica, qué bonito dice, no es por nuestra propia fuerza, es que Dios nos ungió con el Espíritu Santo. Gloria sea su nombre, gloria sea su nombre, gloria sea su nombre. Alabanzas al nombre del Señor. La segunda unción, vamos a leer la palabra del Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 4. Dice, segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 4. Y vinieron todos los varones de Judá, y ungieron allí a David. ¿Para qué? Para ser rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces mire que ahora aquí la unción ya no era para vencer gigantes, ya no era para cantar y tocar y reprender demonios, ya no era para ser el
yerno del rey, ahora era ¿para qué? Para ser rey ¿qué? Sobre Judá. Sobre una tribu no más. Sobre una tribu. Entonces allí es cuando Dios lo pone a uno como líder. En un cargo. Estoy hablando con los líderes. ¿Dónde están los líderes de las damas Dorcas? Diga gloria a Dios. Escuela dominical, diga gloria a Dios. La de los jóvenes no vino. Líder de evangelismo, diga gloria a Dios. Entonces ya ahora la unción viene ¿para qué? Para administrar, para saber dirigir, para saber mandar. Hay muchos que quieren ser líderes, pero no quieren pasar por la primera unción. Para ser un líder en la iglesia, se necesita la unción del Espíritu Santo. Para ser líder de barrio, se necesita la unción del Espíritu Santo. Y para primero ser líder, primero yo tengo que haber aprendido a ser obediente. Por eso Dios puso primero a David en la casa de Saúl para que aprendiera a hacer caso, para que aprendiera a ser obediente, para que cumpliera órdenes, así le costara la vida, porque un día Saúl dijo, a este muchacho lo quiere mucho, toca quitarlo de en medio y le voy a proponer algo. Él se quiere casar con la hija mía, le voy a decir que me traiga 100 prepucios o 200 prepucios de los filisteos y se casa con la hija. Oiga, hermano, vea que yo le digo algo, o sea, que le vayan a uno a cortar las partes nobles, uno no se deja. Ahí uno pelea como gato patas arriba. Puede ser David todo lo que quiera, pero oiga, que me vaya a cortar a mí las partes nobles, no, ¿cómo se le ocurre? Vea, que es lo que le estaba proponiendo Saúl a David. Uno dice, no, sí, que 200 prepucios. Ah, bonita maraña, vaya, llágala. Vea, hermano, ¿y cuánto le trajo David? Por eso eran 100, le trajo 200. Imagínese usted. ¿Aprendió a ser obediente o no fue obediente? Le trajo el doble. Hermano, y las misiones que mandaba Saúl, hermano, eran misiones bravas, eran de vida o muerte, pero aprendió a ser obediente. Y ahora, después de que aprende a ser obediente, entonces Dios lo pone como rey de Judá. Y ahí viene la segunda unción, una unción diferente, una unción fresca. Ahora necesito dar las órdenes y que el pueblo vea que yo en realidad soy un ungido del Señor. Amén. Es que la gente tiene que ver en los líderes que Dios fue el que los puso ahí. Que no fue capricho del pastor, que no es que es porque es amigo del pastor, que porque la junta, no, Señor, es que Dios lo puso allí porque tiene la unción para ser el presidente, para ser el líder de ese barrio. Amén. A David lo pusieron primero como rey, pero de Judá. Si puede administrar una tribu, más adelante Dios lo pondrá a gobernar sobre todo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la palabra del Señor me dice que aprendió a ser obediente y que ahora, en esta nueva etapa, le tocaba aprender a ser quebrantado, a ser perseguido, y ya había aprendido a depender de Dios. Amén. Entonces, ahora Dios no lo unge como la primera vez, sino que ahora le da una unción más fresca para que gobierne sobre Judá. Amén. Pero viene la tercera unción, segundo el libro de Samuel, capítulo 5, verso 3. ¿Cómo dice allí? Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Y qué dice allí?
y ungieron a David por rey ¿sobre qué? Sobre todo Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 3. Amén. ¿Cómo? Leo otra vez, leamos todos una voz. Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. ¿Y qué? Y ungieron a David por rey ¿sobre qué? Sobre todo Israel. Ahora sí, sobre todas las 12 tribus. Entonces, si ven que para cada etapa se necesita tener una unción que no es la misma, que yo no debo conformarme como la... Es que cuando, imagínense, ¿quién fue el primer pastor aquí en Sabana de Torres? ¿Quién me recuerda? Bueno, cuando el primer pastor que hubo aquí en Sabana de Torres me bautizó, yo recibí el Espíritu Santo y de ahí ni más hablado en lenguas. Y de ahí no ha sentido más la gloria del Señor. Y de ahí, hermano, se conforma como está. No, Señor. Hermano, en el 2025, usted habló en lenguas. ¿Cuánto hablaron en lenguas en el 2025? Y en este 2026, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Necesitamos en este 2026 sentir otra vez la gloria de Dios. Ya se nos acabó enero y no podemos empezar febrero sin haber hablado en lengua, sin haber recibido la unción fresca, el aceite fresco, la presencia del Señor en nosotros. Entonces, en esta parte ya se cumple la promesa inicial de ponerlo como rey sobre todo Israel. Ahora David no gobierna Israel en el campo, porque cuando estaba siendo perseguido por Saúl, le tocaba desde el campo. Ahora está sirviendo al Señor, pero en Israel completo. No solamente una tribu, como antes, que solamente administraba Judá. No, ahora aquí ya está administrando todo el pueblo de Dios. Amén. Y recibió el aceite fresco para gobernar en totalidad. Amén. Y Dios lo sostuvo. Bendito sea su nombre. Pero mire que empezó primero con la unción para sacarlo del anonimato. Amén. Hubo otro que fue ungido por rey, pero recibió una sola unción. Fue Saúl. Una sola. Las otras no las alcanzó. No las alcanzó. Hay mucha gente que ha empezado a servir en la iglesia y ya no están. Y se perdieron lo que Dios iba a hacer con ellos más adelante. Pero yo creo que los que estamos aquí no queremos perdernos lo que Dios va a hacer con nosotros en este 2026, hermano. Porque apenas estamos empezando, pero para cosas grandes nos llamó el Señor. ¿Cuántos creen que Dios los llamó para cosas grandes? Yo los voy a invitar a estar de pie en esta mañana y los quiero ver aquí en el altar, doblados en la presencia del Señor, recibiendo esa unción fresca. Fresca, no la unción de ayer, no la unción del domingo pasado, no la unción del sábado pasado, la unción de esta mañana. Amén. Una unción fresca que el Señor derrama para su iglesia aquí en Posada de Torres. Todo el que quiera recibir esa preciosa unción, vamos a botarnos de rodillas.